Muy bien, ya a los que se han estado añadiendo, abran su Biblia nuevamente en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y vamos a empezar ahí ah, con una pequeña, pues, disertación, ¿no?, en cuanto a este capítulo. El capítulo 7 de Apocalipsis tiene una característica muy interesante, porque parece que no parece, es un paréntesis entre lo que es la sexta y la séptima trompeta, o los sellos también, ¿no?, como se le conoce en lo que tiene que ver con el capítulo 6, ¿verdad?, que habla de los sellos que se abrieron. Entonces, entre el sexto y el séptimo sello, vemos que comienza lo que es el periodo de la gran tribulación. Hay un periodo muy fuerte, hay un periodo en el cual comienza a existir sobre la tierra cosas que nunca se habían visto, cosas que nunca se habían experimentado, en cuanto a lo que tiene que ver con plagas, en lo que tiene que ver con, miramos el capítulo 6, habla, ¿no?, de los cuatro jinetes del Apocalipsis, muy conocidos, y pues cada jinete, ¿no?, en lo que es el hambre, lo que es la guerra, lo que es la economía, lo que son las diferentes áreas que se afectan. Pero en el capítulo 7 se abre un paréntesis, y en este paréntesis es interesante porque Dios muestra su misericordia, aún en medio de esa tribulación, aún en medio de estos juicios que el Señor trae sobre la tierra. El Señor abre un capítulo donde muestra su misericordia. ¿Y la misericordia para quién? La misericordia para aquellos que le son fieles, ¿no? Alguien había dicho que cuando la iglesia es tomada, que estos acontecimientos del arrebatamiento son antes de los sellos y las trompetas y las copas de ira. Alguien identificaba a la iglesia en este capítulo. La iglesia nada tiene que estar en el capítulo 7. La iglesia no tiene participación. La iglesia ya está en otra dispensación, está delante de la presencia del Señor. Entonces, esto se está llevando a cabo aquí en la tierra. Y los salvos que vamos a mirar más adelante, que dice, ¿dónde son estas multitudes?, que le pregunta el anciano Juan. Mucha gente o muchas religiones o movimientos ponen ahí a la iglesia, la sitúan que la iglesia es arrebatada en medio de la tribulación. Por eso Apocalipsis es muy interesante estudiarlo desde una manera muy exegética, una manera muy sobria, y tenemos que dejar a un lado lo que son las analogías, y tenemos que dejar a un lado lo que son dogmatismos, ¿no? Aquí no entra, y simplemente entrar en los fundamentos bíblicos, ¿no? Tratar de ser lo más correctos, lo más ortodoxos en cuanto a la interpretación que le damos, porque en esos capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11, que es todo el periodo de la tribulación, del anticristo, todo eso, del falso profeta, surgen ciertas doctrinas. Por ejemplo, aquí surgen las corrientes de pensamiento de que la iglesia es pasada por prueba. Pablo es muy claro en Tesalonicenses 4, creo. Es muy claro donde dice que la iglesia no va a ser arrebatada antes del tiempo de la prueba. Entonces, sin embargo, hay quienes todavía se aferran de que la iglesia tiene que ser purificada. Y para muchos creyentes que traen influencia de muchas corrientes de pensamiento, incluyendo corrientes ascetistas, corrientes católicas, bueno, el catolicismo en ciertas áreas, porque el catolicismo ortodoxo maneja bien lo que es la profecía, simplemente no la enseñan, pero muchos sitúan a la iglesia en este periodo, y la iglesia aquí no tiene nada que ver. Entonces digo esto pero como aclaración, porque de aquí surge la doctrina de los testigos de Jehová, de los 144,000, y surge la doctrina también de los adventistas. Los adventistas son de los grupos que más se meten en lo que tiene que ver con escatología. Y ellos dicen que el sello que se habla aquí, para ellos es el sello de adorar a Dios el día sábado. Entonces, no hay fundamento bíblico para eso. Los testigos de Jehová, por su parte, que son primos doctrinales de los adventistas, ellos dicen que
de los que se porten mejor de su grupo, de los que salgan más, que evangelicen más y todo eso, de ahí el Señor va a escoger a sus 144,000. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra, ¿no? Vámonos al versículo 1 del capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos, dice, de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño en la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí habla de un sello. Este sello es interesante porque el sello aquí representa aquello que son propiedad de. Entonces, cuando nosotros somos propiedad de Dios, lógicamente Dios pone una marca en nosotros. Ay, disculpen esas perritas enfadosas que tengo, pero no sé por qué me las dejaron aquí. Pero bueno, ahí me disculpan, Tengo una que es muy enfadosa que me está viendo aquí ahorita, que es la que quiere mi atención, pero disculpen. Ok, número 1. La palabra de Dios habla de un sello. Dice Pablo en Efesios que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿para qué? Para el día de la redención. Entonces, el sello que Dios pone sobre nosotros, la marca que Dios pone sobre nosotros, es una marca de propiedad. Entonces, el Espíritu Santo en nuestras vidas nos marca como que somos propiedad del Señor, ¿no? Entonces aquí sobresale este punto. Otra cosa que sobresale en los primeros versículos es el número 4, aunque no es necesariamente como algo muy importante, pero el número 4 dice es simbólico y representa la naturaleza representante de la naturaleza y de los misterios de Dios. Se relaciona con los designios divinos para con la tierra. Entonces, el número 4 más que todo es un número simbólico y representante de la naturaleza. Se habla de 4 ángeles, se habla de 4 vientos, se habla de 4... se repite varias veces el 4, dice, sopla el viento sobre la tierra, sobre el mar, y también otro ángel que subía, donde sale el sol, los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder. Entonces, dice, después oí el número de los sellados, que eran 144,000. Hay quienes inclusive hacen la matemática, ¿no? De que 3,600 por 4, algo así, o 36,000 por 4, dan 144,000. Bueno, pero simplemente es como una manera de señalar los designios de Dios solamente. Entonces el 4 es lo que significa ahí. Sigue diciendo, los 4 ángeles representan los 4 ángulos de la tierra, o cubren los 4 ángulos de la tierra. Esta es una equivalencia antigua, ¿verdad? De que significa los 4 puntos cardenales o del compás. La idea de que los ángeles afecta a toda la tierra, pero aquí los ángeles dice que se detienen, ¿no? Para no hacer daño, porque viene algo importante, que es sellar a los escogidos de Dios. Dice que ellos detuvieron los 4 vientos de la tierra. Esos vientos son la fuerza destructiva del juicio de Dios, como son las doctrinas, las descritas de una manera regular en el Antiguo Testamento. Los 4 vientos de la tierra se puede referir también aquí a los 4 jinetes que miraban anteriormente en el capítulo 6. Por ejemplo, si seguimos el patrón de Zacarías 6:18, este pasaje nos habla de 4 carruajes con 4 caballos de los mismos colores de Apocalipsis 6, del 1 al 8, que salen de la tierra y se les llama los 4 espíritus del cielo, o espíritus. En este pasaje se traduce con la palabra hebrea ruach, el cual también se puede traducir como 4 vientos. Esto es interesante porque en el Antiguo Testamento la palabra espíritu, cuando es una referencia también al Espíritu de Dios, se le llamaba como el ruach. Entonces cuando dice detén a los 4 vientos, se refiere también, puede ser al Espíritu de Dios o a los 4 ángeles que traen juicio sobre las diferentes áreas de la tierra. Otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Otro ángel tiene un sello, este es aparte de los otros 4, y sella al pueblo de Dios. En el mundo antiguo tales sellos eran familiares. Un rey, un dueño de una propiedad podía usar un sello para mostrar que son propietarios o para mostrar su autenticidad.
Sí, lo que les decía hace rato, ¿no? Que era una costumbre antigua, aún a los esclavos se marcaban, ¿no? Cuando eran propiedad de alguien. Entonces el sello es muy importante. Cuando salió el pueblo de Israel, se marcaron los dinteles, ¿no? De las puertas. Se marcaron con sangre de cordero. Y cuando vino el juicio sobre Egipto, de la muerte de los primogénitos, dice la palabra de Dios que el ángel de la muerte pasó por encima o no tocó más bien la morada de los hebreos. Entonces, el sello siempre tiene pues ese propósito, ¿no? De identificarnos con alguien o para algo, ¿no? En este caso, como decía anteriormente, nosotros hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Y dice, otro ángel le dijo a este ángel, no hagáis daño sobre la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, otra vez, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estos siervos de Dios recibirán un sello protector en sus frentes, conteniendo de alguna manera el nombre de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 14:1. Es interesante porque en el capítulo 6 se habla del jinete del caballo blanco, el cual tenía semejanza al Hijo de Dios. Pero dice que a diferencia, ese traía un arco sin flechas. Entonces, pero que le fue dado poder, dice la palabra. Entonces, y de cierta manera también cuando se habla de lo que tiene que ver con la marca de la bestia, precisamente habla de eso, ¿no? De que se va a marcar a toda la gente de una manera con la cual no podrán comprar ni vender. Entonces, esto es muy interesante porque siempre cuando vemos al enemigo, el enemigo siempre va a ser un imitador. Siempre ha querido imitar a Dios en todo. Pero nunca puedes, ni le llega, ni lo supera tampoco. Entonces nosotros miramos cómo aquí el sello de Dios no tiene que ver ni con insertar un chip, ni con nada de eso. Simplemente lo que tiene que ver aquí es depositando nuevamente el Espíritu Santo. Y aclaro esto para que no haya una duda en cuanto a qué clase de sello es, sí, qué clase de marca. No es una marca física, es una marca espiritual la que se está hablando aquí. Este sello dice, es un sello protector que es dado al justo antes de que Jerusalén sea juzgado, según Ezequiel 9. Otra vez, el sello de la letra que se usa aquí es una letra en hebreo, que es la letra T, la Tau, la cual significa una pequeña cruz, ¿no? De acuerdo a Ezequiel 9. Cuando dice también no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, aquí hay otra interpretación, solamente lo voy a mencionar a manera de comentario. La palabra tierra, la palabra mar significa pueblos, mar significa multitudes. Árboles en el Antiguo Testamento se refiere mucho con lo que es el justo o los justos, ¿no? ¿Se acuerdan del Salmo número 1? También Isaías habla de los árboles de justicia. Entonces el Salmo 1 habla del árbol que es plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces aquí en cierta manera también dice no hagas daño ni a los árboles. Hay esa interpretación también que se dice que se puede considerar también a los justos sobre la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante, cuando se habla el número de los apartados, dice que son 144,000. Los 144,000 no es un número, para muchos no se considera como un número absoluto, como decir, llegaron a los 144,000 y se acabó la gracia, se acabó la misericordia, porque la misma escritura lo explica. Dice, cuando dice los siervos de nuestro Dios, no se nos dice exactamente su servicio. O sea, estos 144,000 que habla aquí, no dice a qué se dedicaban. Dice, y oí el número de los sellados, el versículo 4, que eran 144,000 sellados, dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí,
de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví. Aquí se incluye a Leví. En la Biblia creo que se habla más o menos como 20 combinaciones de 12 tribus. A veces se quitan algunos nombres, a veces se añaden otros nombres. De la tribu de Simeón, digo Leví porque Leví otra vez era considerado como sacerdocio. Aquí está considerado nuevamente como una tribu, en el cual he repartido también apartado 12,000 de ellos. De la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón y de la tribu de José, de la tribu de Benjamín. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bueno, vamos a ver un poquito lo que acabamos de leer. Dice, y oí el número de los sellados, que eran 144,000. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esta es su identificación general. Todos ellos son de las tribus de los hijos de Israel. Étnicamente ellos son judíos. Y hay 144,000 de estos que son escogidos. Aquí no se dice exactamente el propósito, pero algunos coinciden, algunos escatólogos coinciden de que estos escogidos por Dios son judíos, ahora sí que se puede decir literalmente judíos mesiánicos, ¿no? Que creen en el Mesías, los cuales predican la palabra de Dios por los confines de la tierra y no necesariamente los 144,000 van a ser mártires, ¿no? Hay quienes han dicho que ya en el periodo de la gran tribulación la única manera para ser salvos va a ser por medio de la sangre de ellos. Y no, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que todavía somos salvos, o esa persona va a ser salvas por medio de la sangre de Jesucristo, ¿no? Entonces, dice, muchos grupos han reclamado ser estos 144,000, lo que les decía anteriormente. Por ejemplo, los testigos de Jehová dijeron que todo su grupo lo era, hasta que sobrepasó el número de 144,000. Ahora solamente dicen que los 144,000 serán un grupo selecto que irán al cielo. La mayoría de los eruditos tienen, por ejemplo, dicen que esos 144,000 son judíos convertidos, o sea, no entra aquí la iglesia. No entran ni los adventistas, ni entran tampoco los testigos de Jehová, como ellos lo dicen, ¿no? Es un asunto importante. Si estos, dice, son un símbolo de la iglesia, entonces la iglesia estará definitivamente en la gran tribulación. Por lo cual nosotros no creemos que la iglesia tenga nada que ver con estos 144,000. Algunos hechos sobre estos 144,000 nos da una visión en cuanto a la identidad. Número 1. Son llamados los hijos de Israel, Apocalipsis 7:4. Su afiliación trivial es específica, no tiene que ver con la iglesia. Parece que son protegidos y que salen victoriosos a través del periodo de la ira de Dios, encontrándose con Jesús en el monte de Sión en su regreso, de acuerdo a Apocalipsis 14:1. De acuerdo a Apocalipsis 14:4, dice que son celibatos, o sea, habla que no conocieron mujer. Lo que dice Apocalipsis 14:4, son el inicio de una cosecha mayor, están marcados por su integridad y por su fidelidad. Juntando estos hechos, es difícil decir que estos 144,000 son una imagen simbólica de la iglesia. Israel es un término que nunca se aplica específicamente a la iglesia del Nuevo Testamento y nunca por cualquier cristiano hasta el año 160. O sea, nuevamente, la iglesia no tiene que ver nada con esta dispensación. Israel es un término, como digo, que se aplica solamente a la iglesia hasta después del año 160, o sea que nunca se había aplicado el término Israel a la iglesia. Por eso los testigos de Jehová se adjudican ese título y los adventistas también lo adjudican, pero no hay sustento, vuelvo a decir, no hay sustento bíblico para sostener esa teoría. ¿Qué otra cosa sobresale aquí en este punto? Después dice, vamos al versículo 9, la multitud de ropas blancas. Después de esto, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. Aquí ya se hace una acepción, dejamos a los 144,000 y entramos en otra dispensación.
Porque dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Aquí nos habla de una diversidad, que es evidencia de la gran comisión, de lo que tiene que ver con Mateo 24:14, como lo prometió Jesús. Es interesante esto porque hay grupos que, ya creo que alguna vez les he mencionado, que hay grupos que dicen que nosotros los cristianos estamos mal, sobre todo los judíos mesiánicos, en cuanto a la manera de cómo nos referimos al nombre de Jesús y ciertas cosas, y ellos han modificado lo que es el Nuevo Testamento y han cambiado los nombres al hebreo original o al arameo original, no sé en qué lengua lo presentan ellos, pero ellos alegan de que cuando usted menciona el nombre de Jesús está blasfemando porque no es el verdadero nombre, estás invocando otro nombre que no es el nombre que Dios dio. Pero aquí la palabra es muy clara, ¿no? Cuando dice que, y es la segunda vez que se repite en Apocalipsis esto, donde dice que de toda nación, tribu, pueblos, luego dice y lenguas. Entonces el Señor va a traer a su iglesia de todas partes del mundo, ¿no? El Señor, al Dios que servimos no es un Dios que solamente habla una lengua, no es un Dios que solamente venga de un solo pueblo, no, sino que el Dios que nosotros servimos es un Dios el cual entiende nuestras lenguas, entiende nuestras costumbres, pero sobre todo entiende las intenciones de nuestro corazón. Así que para que cuando usted escucha esa parte que le digan a usted, es que usted no menciona el nombre de Jesús correctamente, bueno, entonces tendríamos que borrar esta parte de la Biblia, ¿no? Debido a que Juan sabía que ellos venían de diferentes naciones, tribus y pueblos y lenguas, sabemos que habrá diferencias entre el pueblo en el cielo de la misma manera que hay en la tierra, o sea, seremos individuos. Esto es interesante, fíjense, porque pues, por ejemplo, no siempre nos llevamos todos bien con las mismas razas, ¿no? Entonces aquí hay una distinción al respecto de ello. ¿Cómo será el convivio? No lo sé. ¿Cómo nos llevaremos en el cielo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que todo lo que tiene que ver con nuestra carnalidad no entrará en la presencia de Dios. Cuando se habla, por ejemplo, creo que Pablo es el que menciona, habla acerca del tribunal Bimá, que es el tribunal de recompensa. Dice que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Entonces, hay muchas cosas que no van a entrar al reino de Dios o al reino de los cielos. Hay cosas que aún nosotros todavía no hemos superado y hemos llegado a la perfección, como dice la palabra de Dios. Ama a tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, hay iglesias donde hay prejuicios o perjuicios raciales, donde hay distinción racial. Y esto, mis amados, no entra en el plan de Dios. La Biblia es muy clara cuando dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero también la palabra de Dios dice que si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Entonces, el elemento del amor es importante que se vea reflejado en nosotros. Si no hay amor, la palabra de Dios también es muy clara cuando dice de nada nos sirve. Entonces, tenemos que recapacitar y dejar nuestras diferencias sociales, diferencias raciales, diferencias étnicas, políticas. Estudiando la palabra, aquí quiero recalcar esto. Hay una frase que sobresale mucho en Apocalipsis, que se conoce como el Día del Señor. Y cuando llegue el Día del Señor, eso es un título muy, muy del Antiguo Testamento. ¿Y por qué el Día del Señor? Porque ya viene el tiempo del juicio de Dios. Mira, ahorita estamos en el tiempo del hombre todavía. Y ve lo que hemos hecho de este mundo. Este año ha sido un año diferente, totalmente. Pero ya en los últimos años se venía una tendencia cada vez más marcada de una decadencia moral, una decadencia ética. Simplemente veamos
por ejemplo, cómo se mueve lo que tiene que ver el tema del aborto, el tema de las eutanasias, el tema del matrimonio, etcétera, etcétera. O sea, vemos que cada vez miramos una decadencia moral, porque el hombre está haciendo de este mundo lo que le da su gana. Y aquí cabe recalcar algo que hace rato meditaba, cuando algunos teólogos dicen que estas multitudes saldrán de en medio de la gran tribulación, porque más adelante lo aclara la palabra. Y nos preguntamos, bueno, pues, ¿quién será toda esta gente, no? Entonces, algunos escatólogos dicen que es importante que nosotros recapacitemos ahorita y seamos parte, ahora sí que de la primera generación de graduados de la tierra para ir al cielo. Que seamos parte de la iglesia triunfante que será arrebatada y que no seamos esa generación que fuimos simpatizantes de Dios, pero no fuimos creyentes de Dios comprometidos. O sea, nos simpatizamos con la iglesia, nos gustaba la iglesia, nos gustaba asistir, pero no había compromiso de ninguna manera, ¿no? Entonces, por eso, si usted lee Apocalipsis, creo que un par de veces lo menciona, pero es muy claro, y te da una lista de quienes no entran, y dicen ni los perros, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, creo que estos mensajes que nuestros pastores Vicente y Janet han traído a la iglesia son mensajes que nos buscan o que nos llevan a una reflexión. Mucha gente ha minimizado Apocalipsis o simplemente lo quieren llenar como de símbolos, como de algo que ya pasó. Esta es otra corriente de pensamiento. Muchos dicen que Apocalipsis fue algo que se escribió y que sucedió en los tiempos de los Césares y todo eso. Que las iglesias que mencionan ahí ya vivieron, ya pasaron, y que todo es simbólico. El problema que hay cuando miramos esto es el siguiente. Número uno, la palabra de Dios es escatológica de principio a fin. Desde Génesis, pues sí, hasta Apocalipsis, se nos habla de profecía. Hay mucha profecía del Antiguo Testamento que todavía no se ha cumplido. Está bien, entendemos. Pero por otro lado también debemos de considerar antes de continuar ignorando Apocalipsis, es de que hay mucha profecía que sí se ha cumplido. Y se ha cumplido al pie de la letra. Entonces, por lo tanto, Apocalipsis es parte de la palabra de Dios. No podemos quitarla, nos guste o no nos guste. Apocalipsis se ha cumplido algunas cosas y otras se van a cumplir. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos, ni ignoremos tampoco las señales, ni menos la palabra de Dios, porque cada una de esas profecías se va a cumplir. Y decía yo hace rato que meditaba en esto de quiénes se van a quedar, quiénes se van a ir. Bueno, la palabra de Dios dice: bienaventurados los que cuando yo venga los encuentre siendo así, haciendo que la voluntad de Dios, creyendo en el Padre, creyendo en el Hijo, y creyendo que el Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo en el Hijo. Entonces, la doctrina de la unicidad o de la divinidad de Jesucristo es importantísima, ¿no? Es importantísima porque hay muchas corrientes que hoy le quitan la divinidad a Jesucristo y algunos lo ponen como un profeta más, un ser más, un personaje más de la historia solamente. Entonces, pero si nos devolvemos al tema de Apocalipsis, debo de aclarar que las generaciones actuales están muy mal influenciadas por lo que tiene que ver todos los medios de comunicación, como le llaman aquí, el social media o las redes sociales. Y la mayoría de los jóvenes de hoy ya casi no ven televisión como mirábamos nosotros antes. La mayoría de los jóvenes de hoy ven internet, ven YouTube, ven Instagram, Twitter, y cada muchacho tiene seguidores o siguen a alguien, perdón. Ahora se le llaman los influencers, ¿no? Los que influyen en las generaciones. La mayoría de estos muchachos que manejan redes sociales, que tienen seguidores, se caracterizan por ser ateos o ser agnósticos, por ser blasfemos,
por no tener valores morales, por no tener valores familiares, y son los que influencian a nuestros hijos. La música de hoy en día que escuchan los muchachos, igual. O sea, vemos un deterioro en todos los aspectos, ¿no? Lo que es el ámbito artístico, el ámbito cultural, el ámbito intelectual. Por ejemplo, ahorita estas generaciones, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo se van a reintegrar nuevamente las escuelas? ¿Cómo van a caminar las escuelas? No lo sabemos. Pero en las escuelas, cuando funcionaban de manera presencial, ya hay un deterioro en lo que tiene que ver con la manera de enseñar de los maestros o la manera de los alumnos de comportarse para con los maestros. Entonces, en conclusión, para cerrar este paréntesis, a mí me llama la atención porque Dios nos permita que seamos como dice la palabra en Josué, al terminar el libro de Josué, donde dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que se cumpla lo que dice en el libro de los Hechos: sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Entonces, los que estamos aquí escuchando esta noche este mensaje, esta enseñanza, la mayoría somos padres, y yo les invito para que recapacitemos y pensemos un poquito cuál está haciendo ahorita lo que nuestros hijos piensan, la manera de pensar, cómo está la fe de nuestros hijos, cómo están sus valores, de qué manera ellos se están preparando realmente para la venida de Cristo, o simplemente nos ven a nosotros como alguien que va a la iglesia y se acabó. Entonces, a mí me llama la atención porque yo tengo 3 hijos y tengo mi hija más chica, pues tiene 16 años. Mis hijos ya están más grandes, ellos ya toman sus decisiones. Pero me preocupa mi hija todavía, porque qué fundamentos hay eso en su corazón. Entonces, sí me llama la atención este mensaje porque regresando aquí a la lección o el capítulo, dice que todas estas multitudes estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. De nuevo Juan ve todo el cielo en referencia al trono de Dios. Dice que ellos venían vestidos de ropas blancas, o sea, aquí hay una distinción de vestimenta. Estos vestidos no solamente nos recuerdan de la justicia de Jesús, la cual nos cubre. ¿Se acuerdan que Pablo habla mucho del vestido? Lo habla en Colosenses 3 y lo habla en Efesios 4. Habla de la importancia de estar revestidos de Cristo. Pedro dice que somos un real sacerdocio. Entonces, al principio de Apocalipsis, primer capítulo, dice que somos una nación de reyes y sacerdotes. Entonces el sacerdote traía siempre una vestimenta diferente, una vestimenta especial. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros como seres humanos, hay algo que nosotros tenemos que cumplir delante de Dios, el primer propósito es la adoración. Toda la creación adora a Dios. Los seres vivientes que rodean a Dios lo adoran. Y el ser humano, siendo creación de Dios, solamente pocos somos los que tenemos un tiempo, o le damos un tiempo para adorar a Dios. Entonces, estos dice que venían con ropas blancas, vestidos no solamente de una manera sacerdotal, sino que también dice que ellos estaban en la fila para un servicio santo, ordenados, de acuerdo a lo que dice un pensador, con ropas blancas aptas para un servicio sacerdotal. Interesante, ¿no? Ya les dije que la primera función del sacerdote es adorar a Dios. Las palmas nos recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿se acuerdan? Donde dice ahí en el Evangelio, donde Jesús también fue reconocido como Salvador y Rey, con la palabra que lo recibieron que decía Hosana, ¿no? O salve. Las palmas siempre son un emblema de victoria. Dice que muestran una gran multitud celebrando una gran victoria. La palma, la insignia del triunfo, indica ciertamente un conflicto y conquista. De la manera que la tierra, las palmas no serán dadas si no hubiera victoria. Entonces podemos concluir que el Señor no distribuirá el premio a menos de que haya una victoria, pero antes una guerra, ¿no? Del mismo hecho que el glorificado lleva palmas, podemos inferir que ellos no llegaron de camas de flojera o de jardines de placer, sino que ellos soportaron severidad y eran hombres entrenados para la guerra. Sí, no, toda esta gente que sale de la gran tribulación es gente que realmente va a creer en Dios.
gente que realmente va a sufrir las consecuencias, muchos de ellos. Hay una parte muy dramática, ¿no? En lo que es cuando se habla de la aparición del falso profeta, del anticristo, y habla de aquellos que no se permitirán la marca sobre ellos, y habla de decapitarlos, ¿no? O sea, de cortarles literalmente el cuello por aquellos que no acepten la marca de la bestia. Entonces, nuevamente, alguna vez alguien predicaba que ellos serán salvos por su propia sangre. No, porque ninguna sangre nos puede lavar nuestros pecados. Nuevamente, lo único que nos salva, lo único que nos limpia es la sangre de Jesucristo. Sigue diciendo, y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, el que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción, la gracia, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Interesante, ¿no? Que el reconocimiento a Dios. Anteriormente, cuando miramos, creo que el capítulo 4 de Apocalipsis, donde dice que Juan miraba a los 12 ancianos, o a los 24 ancianos, perdón, dice que ellos ponían sus coronas delante del Cordero. Y aquí me gusta el versículo 12 del 7, donde dice: la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sean dadas a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. O sea, todo le pertenece a Él. A Dios le pertenece la honra, a Dios le pertenece la gloria, a Dios le pertenece el poder, a Dios le pertenece la bendición, a Dios le pertenece, aún nuestras vidas le pertenecen a Dios. Y el reconocimiento total, lo vemos como el hombre, cuando está delante de la presencia, reconoce. Y esto nos recuerda, ¿verdad? Realmente, por ejemplo, los discípulos tenían un pensamiento de Jesús, el Maestro, hasta la crucifixión. Y en la crucifixión se crucificaron los sueños de ellos también. Y los sueños de ellos lamentablemente murieron, ¿no? Pero por otro lado, en la resurrección, resucitaron sus sueños. Y el pensamiento de ellos cambió. Por eso dicen que la crucifixión no fue lo que motivó a los discípulos, sino fue la resurrección. Cuando ellos miraron al que habían visto crucificado, al que habían puesto en la tumba, que había resucitado, y miraron sus heridas, miraron al que traspasaron, el pensamiento de ellos cambió radicalmente, ¿no? Entonces ellos se entregaron por completo a lo que fue el servicio evangelístico, ¿no? A lo que Jesús los había llamado. Y cambió totalmente, radicalmente cambió la manera de pensar de ellos, la manera de trabajar de ellos. Y dice la historia que de los 12 fueron mártires. Aún Juan, que algunos dicen que murió de muerte natural, pero fue mártir, o sea, fue torturado por causa del evangelio. Pero ellos se sentían dignos cuando Juan y Pedro fueron azotados por causa del evangelio. Salieron gozosos de haber sido azotados por causa de Jesús. Entonces, mucha gente, lo que vuelvo otra vez a lo mismo, aquí entendemos, si aplicamos algo práctico, es la importancia de reconocer al Dios que servimos. Mucha gente no le reconoce, mucha gente simplemente le agrada la doctrina, le agrada la alabanza, pero no hay un compromiso. Entonces aquí miramos una completa rendición de todo delante de Dios por parte de estas multitudes, ¿no? Al darle completamente toda la honra. Y lo vemos anteriormente cuando los 24 ancianos colocan sus coronas delante de la presencia del Cordero, que es Jesucristo. Entonces, como algunos teólogos han dicho, aún nuestras coronas, aún nuestros galardones, no van a ser para presumirlos, sino van a ser para darle la honra y la gloria a Dios. Para que estemos al tanto de eso. Por eso Pablo dice que las obras de hojarasca, de madera, no entran delante de la presencia de Dios, porque son purificadas por el fuego. Solamente entrarán las obras de oro, o sea, aquellas que realmente hicimos por el Señor. Lo que hicimos por nuestra vanagloria, lo que hicimos por nuestro nombre, para que seamos reconocidos, para que fuéramos más importantes o creernos más que los demás.
no va a entrar. Dice, ellos han lavado sus ropas, dice, y las hicieron blancas con la sangre del cordero. Ninguno de ellos se hizo blanco por medio de sus lágrimas de arrepentimiento. Es que interesante este comentario. Y ninguno por el derramamiento de sangre de toros y cabras. Todos ellos querían un sacrificio vicario, pero ninguno de ellos era efectivo para ningún sacrificio, excepto la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue la única capaz de lavar nuestras ropas. Solamente la sangre del cordero es la única que nos puede limpiar. Entonces las vestimentas de ropa blanca no son lavadas, como dice aquí, por el mucho llorar, por el mucho sudar, sino hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Emblanquecidos en la sangre es una frase interesante. No pensamos que las cosas sean hechas blancas por la sangre, pero la sangre de Jesús nos limpia, sino porque es como algo contrario, ¿no? Al contrario, una mancha de sangre es imborrable, pero aquí en este caso, la sangre esta sí borra, y borra nuestros pecados, amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice Isaías, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Delante del trono, en el cielo, los redimidos disfrutan la inmediata presencia de Dios. Ellos pueden venir al salón del trono y estar con Dios. Ya no habrá barreras, no hay lista de espera. Todos tendrán un acceso delante de la presencia de Dios. Estos santos que salen de la gran tribulación conocieron la aflicción en la tierra, pero vencieron sobre ella. Pero no fue su aflicción la que los salvó nuevamente, sino fue Jesús y su relación de fe con Él. La palabra que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. En esto aplica realmente. Y aplica en nuestros tiempos también. Si realmente, ¿cómo está nuestra fe? La iglesia todavía no hemos sido pasados por gran tribulación o por tribulación fuerte. Hemos sido atribulados, sí, nadie puede decir que no hemos sido atribulados. Pero tribulación como la que sufren otras iglesias en otras partes del mundo no la hemos sufrido. Entonces, creo yo que no hay pretexto, ¿no? Para decir, Señor, ¿qué cruz tan grande me has dado? No puedo con ella, ayúdame. No, mejor veamos comparando estos acontecimientos que vendrán sobre la tierra, examinemos nuestra vida, pongámonos en balanza y veamos si realmente vale la pena estarse quejando y quejando, o ya es tiempo de que comencemos a adorar y a buscar de la presencia de Dios. Por esto, esos que están delante del trono, el cielo, los redimidos lo disfrutan, ya dijimos esto. Les sirven de día y de noche. En el cielo los redimidos sirven a Dios. No sabemos exactamente cómo. El cielo no solamente es un lugar de descanso de los afanes de la tierra, lo que les decía anteriormente, sino que es también un lugar de servicio privilegiado. Cuando hablemos del milenio, cuando se habla del milenio, se cree ahí o se habla ahí de que la iglesia regresa con Cristo. Y regresamos a trabajar, no regresamos a descansar, porque dice que vendremos como jueces también sobre la tierra, ¿no? Y el que está sentado sobre su trono, o sobre su tabernáculo sobre ellos, extenderá su tabernáculo sobre ellos. En el cielo Dios extenderá su tabernáculo con su pueblo. Ese es el cumplimiento final del gran deseo del rey David, que en el Salmo 27:4 dice lo siguiente: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Aleluya. Una vez más, el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará. En el cielo los redimidos conocerán el amor cariñoso y el cuidado de su Salvador. Él los protegerá de cualquier aflicción, porque dice que ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. Y también proveerá de sus necesidades, o sea, los guiará a las fuentes de agua de vida. Ya casi para terminar, no es que Jesús no nos pastoree ahorita. La palabra de Dios dice que Jehová es nuestro pastor, ¿no? Pero será nuestro pastor no solamente aquí en la tierra, sino eternamente también. Ya no en una manera espiritual, sino literalmente ahora será una manera presencial, en la cual el Señor nos pastorea nuestra vida. La verdadera vida cristiana, cuando vivimos cerca de Dios, es el borrador de la vida de la plena comunicación de lo alto.
Hemos visto al artista hacer con su pincel o con un lápiz una imagen. No es nada más, pero uno igual podría adivinar que la imagen final será reflejado de la manera en como fue en Jesucristo. La palabra de Dios dice que Cristo es primicia de los que murieron. Y de la manera como Jesucristo fue arrebatado, nosotros seremos arrebatados. De la manera como Jesús recibió un cuerpo glorificado, nosotros recibimos un cuerpo glorificado. Pablo habla de las etapas del cristiano. Habla de la salvación, de la santificación, de la redención. Habla de la llenura del Espíritu Santo. Pero deja uno para el último. Habla de la glorificación, donde un día nosotros seremos glorificados y estaremos delante de la presencia, dice, y seremos como Él, porque le veremos a Él. Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos. En el cielo los redimidos ya no conocerán la tristeza y el dolor. El dolor y la lucha de esta vida terrenal se han ido, y las lágrimas son una cosa del pasado, porque Dios limpiará, Dios secará, Dios enjuagará toda lágrima. Ese es el amor de Dios. Pensamos que la mano de Dios como una mano de amor, como de una madre, secando las lágrimas del rostro de su hijo. Dios nos ama con ese tipo de amor cariñoso. Es interesante que en este capítulo 7 se hable de la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Porque el 6 es dramático, el que sigue el 8 es dramático, el 9 es dramático por los acontecimientos que están, pero vemos como nuevamente, aún en medio del caos, aún en medio de la tribulación, Dios sigue teniendo misericordia. Y que este sea un mensaje que quede en nuestros corazones, mis amados, en esta noche, de que no sé cuál sea la necesidad que haya en nosotros. Acuérdate que Dios aún está en medio de la tormenta, ¿no? Dios nunca nos abandonará ni nos dejará solos. El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin, porque es promesa de Él. Dice la Biblia el 16, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces el pensamiento esta noche para nosotros es ese, ¿no? La esperanza de que Cristo, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la prueba, el Señor sigue derramando misericordia. Entonces, esta misericordia no se ha terminado. El tiempo de los juicios aún no ha llegado. El tiempo de la ira de Dios aún no ha llegado. Entonces, mis amados, una vez más los invito a que recapacitemos, a que meditemos en esta palabra que hemos leído y entendamos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El libro de Hebreos tiene una parte que dice que Él no es injusto para olvidar nuestras obras. Entonces, el Señor ha sido bueno con nosotros y un día regresará el Señor, regresará por su iglesia. Y hay otra parte en estos capítulos que leemos donde dice que hay quienes claman por justicia, ¿no? Pero un día la justicia de Dios será contestada también para ellos. Hay quienes ahorita sufren persecución, pero un día la oración por las cuales ellos tanto han pedido, un día el Señor traerá juicio sobre todo esto. La tierra, mis amados, la humanidad sigue alzando su puño contra Dios, sigue viviendo en rebeldía. Somos pocos los que realmente, si nos sumamos ahora sí que a las multitudes de este mundo, de los billones, no sé cuántos somos ya, pero son pocos. De acuerdo a las estadísticas, las iglesias no han subido en número como debería haber sido antes, como subieron en los 90s, 80s, 90s. La iglesia creció mucho. En los últimos años la iglesia no ha crecido como debería de crecer. Hay iglesias que se cierran. Esta pandemia ha hecho que mucha gente ya no regrese a las iglesias. Y muchos ya no van a regresar a las iglesias, lamentablemente. Creo yo firmemente que hay una parte
que me llama la atención, y ya con esto cierro, con esto ya es el último texto que leo. Creo yo que esta pandemia ha servido para hacernos reflexionar. Este 2020 es un tiempo en el cual, pues si realmente nosotros no recapacitamos y no nos alineamos con Dios, difícilmente seremos levantados cuando el Señor venga. Entonces, hay un texto que estoy buscando que quería cerrar con él. Ya lo encontré. Es Jeremías 17. Jeremías 17. 17:7. Si lo buscan, por favor. Y con ese cerramos. Creo que ya se los he leído, pero vale la pena leerlo nuevamente. Y dice así, Jeremías 17:7. Bendito el varón. Varón aquí es hombre y mujer, para que no entremos con los problemas modernos. Bendito el hombre y la mujer que confían en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque serán como el árbol plantado junto a las aguas. Lo que leíamos anteriormente, los árboles. Serán como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando venga el calor. Y su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará dar fruto. Y este es un año de sequía, hermanos. Este es un año diferente. Es un año... Y aquí donde muchos, los que tuvieron su raíz bien puesta, están firmes. Pero los que estaban encima, la corriente de este año se los ha llevado, la corriente se los ha movido. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que nuestra oración esta noche, vamos a darle gracias a Dios, es que Dios nos ayude a entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos diferentes, son un tiempo de advertencia, son un tiempo de alerta. La palabra dice que tenemos que velar y orar, porque no sabemos cuándo será la venida del Señor. Y Pablo dice, creo en Corintios, ¿verdad? Velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras obras sean hechas con amor. Amén. Oremos.